Bienvenidos al Telescopio Cósmico, un podcast sobre videojuegos y la gente que los hace. Yo soy Horlu y el día de hoy vamos a platicar de algo un poco diferente a lo que hemos hablado en episodios anteriores, ¿no? Hoy tenemos de invitado a Héctor Guerrero, quien es coordinador de Mermelada de Juegos, ¿no? Que es esta organización que organiza Game Jams aquí en México, y también es gestor cultural del juego, ¿no? Que ya nos contará un poco de qué implica ese título, ¿no? Básicamente para mí Héctor es uno de estas figuras de la industria que está ahí siempre presente, siempre con una sonrisa y apoyando a todas esas personas que están tratando de entrar al mágico y misterioso mundo de los videojuegos. Héctor, muchas gracias por estar en el episodio de hoy. Al contrario, muchas gracias y me siento honrado por estar participando contigo. Me alegra mucho saber que estás haciendo este tipo de podcast apoyando a la banda. Hola, soy Horlu del futuro una vez más, interrumpiendo el episodio. En esta ocasión, para avisarles que ya tenemos demo en Steam de Eldritch Climb. Eldritch Climb es el roguelike de plataformas que estoy trabajando con un grupo súper talentoso de desarrolladores bajo el sello de Covered Wonders. Y pues bueno, nos han escuchado seguramente anunciarlo aquí en el podcast previamente. Pero ya hay un demo en Steam que pueden jugar en este mismo instante, darle una vuelta y decirnos qué les pareció. Ojalá sea de su agrado. Y acuérdense que pueden dejarnos cualquier comentario, ya sea en nuestro Discord o aquí mismo incluso en este episodio, ¿por qué no? Eso es todo el anuncio. Ojalá le puedan dar una vuelta. Y si ya andan por Steam, pues no se pierdan la oportunidad de agregarnos a su wishlist. Nos ayuda muchísimo. Y bueno, sin más, regresamos al episodio. Mostrando lo que estás haciendo y la neta es que es un gusto volvernos a encontrar en estos lares Sí, del desarrollo de juegos. sí, no eres el primero que me lo dice. Como que entre pandemia, pues malas rachas de salud mental, etcétera, etcétera. La verdad es que sí me desconecté mucho de mucha banda de la industria. Y como que ahorita dije, ya, necesito reconectar un poquito. Y parte del programa también es ese pretexto, ¿no? De volver a conectar con gente nueva y reconectar con viejas amistades. Entonces, pues qué Sí, emoción, Héctor. platicábamos que ya hasta tembló, llovió una pandemia, ¿no? Ya, de tanto tiempo que no nos veíamos. La última vez que me acuerdo de que estabas trabajando era para una empresa de, juegos de casino, si mal no recuerdo. Imagínate, fue Hasta mi, ahí fue me mi primera quedé, o sea, chamba, hace ya casi tu 10 primera, años. mi primera chamba. Sí, 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 fue totalmente mi primera chamba. Sí, Este, pero qué chido. Me dio mucho gusto saber que ya están haciendo un juego ahorita y que estás en ese camino. ¡Yay! sí, al fin, tomó un rato armarnos de valor y encontrar la manera, ¿no? Que también igual y podemos hablar de eso, ¿no? Que ahorita me platicabas que estás muy involucrado, ¿no? En tratar de como trazar este camino y como primeros pasos, ¿no? Para gente que quiere empezar a hacer juegos. Entonces, así, si quieres, para empezar un poquito a entrar al tema, ¿por qué no nos cuentas, como en tus palabras, ¿no? O sea, cuál es tu rol y cuál es tu objetivo, ¿no? Con todo lo que haces con Mermelada y como gestor cultural. Pues mira, cuenta la leyenda que trabajamos en el Centro de Cultura Digital, que Jacinto Quesnel, quien fue el director del laboratorio, director y creador del laboratorio de juegos en el Centro de Cultura Digital, me invita a trabajar con él y juntos pues levantamos ese laboratorio, ¿no? Después Jacinto se fue a trabajar al TEC de Monterrey y yo me quedé como director del laboratorio de juegos en 2018. Y prácticamente desde entonces veníamos haciendo, gracias a la gran visión de Jacinto, esta labor de llevar el juego a la gente y contactar con diferentes organizaciones vaya, todo lo que es cultura lúdica, como invitar a que se relacionaran no nada más en los videojuegos, sino se abrió también a juegos de mesa, juegos de rol, ¿no? Se nos quedó en el tintero, en particular a mí se me quedó en el tintero juegos de patio, ¿no? A sumar esas organizaciones como los Scouts o organizaciones turísticas que hacen juegos al aire libre, se me, se- no pude, o sea, no tuve los contactos, no me dio el tiempo tampoco la vida, porque cada vez hacíamos más y más y más eventos. Entonces, prácticamente, en resumidas cuentas, para las personas que no me conocen, a lo que me dedico es a organizar eventos para jugar, organizo eventos para crear juegos y organizo eventos para mostrar los juegos que se están haciendo, ¿no? Por eso es que me hago llamar gestor cultural. Como tal no tengo charola, como tal no tengo ningún papelito que diga, Héctor Guerrero es gestor cultural. O sea, el único papelito que tengo es toda la cantidad de eventos que tengo hechos, ¿no? Como
Global Game Jam 2020, que fue la Game Jam en Los Pinos, que fue creo que ha sido de las mejores Game Jams que he organizado. ¿Qué otras Game Jams? Las Jams de conservación del patrimonio cultural, que este es nuestro 6º año, y pues ya también ganamos el premio de Keck, que es un premio de reconocimiento a las personas o a los proyectos que están visibilizando a los conservadores y a los restauradores de arte y la profesión de restauración, ¿no? Gracias a este trabajo de la Mini Game World Jam de conservación del patrimonio cultural, que es un evento de creación de juegos serios, diré, aunque creo que no es la mejor forma de definirlos, pero son hacer juegos para visibilizar y dar a conocer la importancia de la conservación del patrimonio cultural. Este año estamos tocando el tema de patrimonio gráfico rupestre, pero hemos pasado ya casi por todos los principales, ¿no? Arqueología, historia, tráfico ilícito, paleontología, incluso patrimonio subacuático, y este año que fue el de gráfico rupestre. Y hay muchos temas más, o sea, prácticamente tenemos ya varios temas para varios años, y si todo sale bien y continuamos apoyándonos entre la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y Mermelada de Juegos, pues tenemos temas para largo, ¿no? Claro. Oye, qué interesante, no, como que no, yo no sabía que lo estaban haciendo en colaboración, justo como con esta organización que está tan apegada a la restauración. ¿Cómo es un poco la dinámica? Digo, algo que me gustaría como resaltar, mencionaste el término juegos serios. En el programa no hemos hablado realmente nunca del término y de lo que implica. Ujú. Yo también soy de tu equipo, de que no estoy seguro de que me encante el término, pero creo que es el más común. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de qué es un juego serio? Y a lo mejor de ahí abordamos. Básicamente el juego serio es un juego que se hace más allá del puro entretenimiento. Es un juego que comúnmente tiene el propósito de transmitir un mensaje ya sea educativo o ya sea de recabar información o que sirva para investigación. Y esto lo comento porque alguna vez, si mal no recuerdo, creo que estuviste en una de las primeras meetups que yo organizaba e invitamos a un investigador de Puebla que estaba haciendo juegos para ayudar a la gente a superar sus fobias y Sí, sí. para, creo que, rehabilitación motriz, ¿no? Igual con un juego de rehabilitación motriz donde la gente recuerdo que tenía como que hacer limpieza en una suerte de realidad virtual, entonces como que le ayudaba a empezar a gestionar sus movimientos, ¿no? Entonces, eso por un lado, por el lado médico, por el lado científico de recuperación de datos y apoyo a las personas, y por el otro lado, diré en este caso, lado artístico o lado de historia, que tratan de trata de enseñarte algo, ¿no? Los juegos educativos también son juegos serios. Nada más que siempre hablar de juegos serios, mucha gente lo piensa, como dijo Elisa Navarro, que son brócoli con chocolate, ¿no? O sea, lo que buscamos es que el juego serio, pues se sienta como juego, sin que la gente se dé cuenta de que está tocando un tema muy duro. Y por juegos serios podemos hablar de Papers, Please, podemos hablar de This War of Mine, podemos hablar por Valiant Heart, en fin, Typewriter, qué sé yo, Never Alone es uno de Ujú. los que es docu-juego, ¿no? Inclusive. Entonces, como que de ese tipo de juegos estamos hablando. Un juego que tiene un propósito, sí, de divertir, de entretener, pero va un poquito más allá. Va el siguiente paso de que quiere transmitirte algo y que te lleves un aprendizaje extra, ¿no? Diré. Aunque debe tener otra terminología más fancy, pero como yo no sé nada académico ni nada fancy, espero que se entienda. Sí, sí. Creo que sí. Creo que es como todo ese término. O sea, creo que hubo una época donde hubo mucho movimiento en torno a eso, ¿no? O sea, porque yo me acuerdo mucho cuando empecé a ver si me quería dedicar a hacer juegos y que estaba esta oportunidad de entrar a estudiar al SAE, ¿no? Y era como labor de convencimiento con mis papás de, bueno, a ver, ¿cómo puedo justificar que quiero estudiar esto, ¿no? Que es fuera de la ciudad y la, ¿no? Y me acuerdo que uno de los argumentos que encontré fue así como, mira, no todos los juegos son mero entretenimiento, ¿no? Y me di de topes con todo este mundo de juegos serios que, que si bien no son muchas veces lo que la gente tiene muy presente cuando les dices que haces juegos, eh,
es una rama bien interesante y bien bonita, ¿no? De cómo aplicar todo esto que aprendemos en torno al juego y en torno al game design y tratar de darle pues otra utilidad. Está bien chido. La neta es que Sí, sí, claro, me pues aquí recordaste es ahorita, donde sí, a mí me gustaba mucho eso. aquí es donde siempre evocamos a Huizinga, ¿no? Donde dice que el juego, pues incluso la guerra es juego, las leyes son juego, ¿no? El hecho de Ujú. ser abogado, estás prácticamente jugando, es un juego de poder, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Los juegos de texto, la religión, incluso dice Huizinga es un juego, ¿no? Por ese ámbito mágico, ¿no? Hablando de su círculo mágico, donde es donde sucede la representación de la realidad y no hay consecuencias graves, ¿no? Entre muchas Sí, otras totalmente. cosas, no me acuerdo de todas las cosas que enuncia Huizinga, la guerra, ¿no? Es otra de las cosas que lo enuncia como juego. Entonces, mierda, la guerra realmente es un juego, pues es un juego de poder, ¿no? O sea, estrategia y demás, Sí, y cómo lo emulamos en este círculo mágico, ¿no? Entonces, sí, eso es parte de lo interesante de los juegos serios, o más bien, diré, eso es lo más interesante del juego por sí mismo, claro. que te permite recrear la realidad y te desarrolla habilidades en el ámbito que tú quieras. Ahí tenemos los simuladores de vuelo, ahí tenemos, básicamente, algo que me gusta comentarle a la gente es, el juego siempre te enseña algo, siempre, siempre, siempre te enseña algo. Comúnmente, para entender qué te está enseñando el juego, tienes que hacer una reflexión acerca de lo que estás aprendiendo con el juego. Hay juegos que te dan las cosas, así como si, directas, ¿no? Que ahí es donde caemos en el brócoli con chocolate, ¿no? Que te estoy tratando de enseñar matemáticas y a través de un que es que juego, pero pues se siente que te estoy metiendo la información a Es una chaleco. ecuación nada más. Exactamente, pero si te pones a reflexionar un segundo atrás del juego de entretenimiento, o sea, el juego que tomas solamente para operar, para sacarte el día de la cabeza, ¿no? Para relajarte, para lo que sea, siempre te enseña algo. Cuando Sí, entras en este proceso de reflexión y decir, a ver, ¿qué estoy aprendiendo con este juego? Incluso uno de las primeras cosas que yo me di cuenta que me enseñó el juego es el temperamento, ¿no? Es el controlar la frustración. Es decir, ¿por qué diablos no saber estoy perder. pudiendo pasar el jefe final? A ver, detente un segundo, reflexiona qué estás haciendo, ve qué movimientos estás haciendo y ejecuta. No operes nomás a lo idiota. Eso sí recuerdo que fue la reflexión de ¿por qué diablos? Ah, ¿qué me está enseñando este juego? Paciencia. Es que es totalmente, ¿no? Y creo que igual y has de tener paralelismos interesantes porque estás dando clases de game design, ¿no? Platicabas que estás también de profesor en Americ. Y es bien interesante como, pues sí, ¿no? O sea, juegues lo que juegues, es un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, de cierta manera, nosotros como game designers siempre somos profesores, ¿no? O sea, siempre estás viendo cómo enseñar una mecánica de juego, ¿sabes? Aunque el jugador no lo va a procesar como, estoy aprendiendo, pues Ajá. estás enseñándole, ¿no? A cada paso. Y es Fíjate bien que interesante. leí, fíjate que leí justamente una descripción de qué es un game designer y que me encantó. No me acuerdo del nombre del autor, debería, porque ya le he utilizado esta referencia varias veces, pero dice, el game designer es una persona que te enseña a resolver problemas sin que te des cuenta de que te está enseñando a resolver problemas. Esos somos los game designers, ¿no? Son personas que se dedican a enseñar cómo resolver problemas a la gente sin que la gente se dé cuenta de que está resolviendo problemas. Sí. Y por eso hacer tutoriales es lo más difícil de hacer juegos. Sí, 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 sí. Yo aquí ¿Cómo venteando le mis dices, no? frustraciones ¿Cómo lo actuales. guías? Pero es que siempre, fíjate que eso es lo que me emociona de hacer las game jams, porque la gente se da cuenta de las cosas que le faltan al momento de hacer juegos, o la gente se da cuenta de que sí puede hacer juegos. Una game jam, para quien no conozca, es un encuentro comúnmente de 48 horas, es un campamento de 48 horas para desarrollar juegos como puedas, a través de un tema. ¿No? Se pone un tema sobre la mesa y a partir de ese tema tú puedes desarrollar un juego.
E insisto, el juego es como puedas. Si puedes hacerlo solamente de mesa, de mesa. Si puedes hacerlo de patio, solamente de patio, pues de patio. Si puedes hacerlo videojuego, te metes a hacer videojuego. Y si no le sabes, le aprendes, carnal. Y eso es Ujú. lo divertido. Entonces, jugar es ese proceso de aprendizaje del que estamos hablando. Y pues meterte en problemas es divertidísimo, porque no hay consecuencias graves. La mejor consecuencia es que aprendes y te quitas el miedo de hacer las cosas. Sí, el chiste es como tomar esa resiliencia que aprendes del videojuego, así, todo lo que aprendí de Dark Souls, así de que me ayude a que no me frustre el proceso de hacer un juego. Exacto, y el no ya lo tienes, el fracaso ya lo tienes, pero es inténtalo y así vas aprendiendo qué necesitas más adelante. ¿No? Justo lo que decías, es que ahorita mi coco es cómo hacer un buen tutorial. Pues bueno, es el primero, ¿no? El primero es el más difícil siempre. Pero ya que lo logras, dices, ya vi por dónde es, ¿no? Ya vi, exploré por dónde y qué es lo que quiero decir. Entonces, Sí. poco a No, poco. y fíjate que creo que es algo bien importante. O sea, creo que lo hemos mencionado en otros episodios con otros invitados. Pero hacer juegos también es un proceso de eterno aprendizaje, ¿no? O sea, la tecnología avanza rapidísimo, ¿no? Hay nuevos motores a cada rato, nuevas herramientas, y pues también no es como que, ¿sabes? O sea, 10 años haciendo juegos y de todos modos estoy googleando cosas todos los días, ¿no? Entonces, está cañón. Sí, definitivamente. Y también el cambio, como tú bien dices, la vida nos alcanza, sigue adelante, va sacando cosas nuevas y hay que jugar cosas nuevas. Ahorita, por ejemplo, en mis épocas, ¿no? Que salíamos todavía a jugar en la calle y eso era el juego, de pasar a jugar con inteligencia artificial, ¿no? Porque el proceso de aprendizaje general del ser humano empieza con la exploración. Y la exploración básicamente es el juego. Entonces, esta exploración, pues, ¿qué vamos a hacer de exploración con la inteligencia artificial? Pues echarla a perder, ¿no? O sea, Sí. tentalear, a echar prompts y a ver qué diablo sale y así vas aprendiendo y refinando tu conocimiento hasta que te vuelves la persona maestra en inteligencia artificial. Y así con todo. Por eso me encantan las game jams. Porque mira, echa a perder el juego, ¿no? O sea, echa a perder un juego de 48 horas en vez de echar a perder un juego de 100,000 pesos, ¿no? Así como, De varios años de desarrollo, güey. exacto, Sí, exacto. Y que me ha tocado vivir, me ha tocado conocer casos de personas que le invirtieron chorrocientos mil pesos a un juego y no vieron ni un peso de retorno, ¿no? claro. Y también los otros casos, ¿no? Los que dicen, pues voy a hacer este jueguito y ¡pum! Se vuelve un éxito a la primera. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, es muy impredecible, ¿no? O sea, creo que lo mejor que puedes hacer es eso, ¿no? Como pulir tus habilidades, explorar de la manera más segura que puedas, y pues esperar lo mejor. Sí, darte la oportunidad. Simplemente es eso, darte la oportunidad a probar, a aprender, a ajustar y vamos por el que sigue. Poco a poco. No tienes que hacer Sí, Halo 2077 en la primera sentada, por Dios. O sea, aprende a hacer una parte de Halo 2077 y después otra parte y después vas juntando, juntando, juntando y ya vas a hacer Halo 3000. O sea, que es de esas como cosas difíciles de aceptar para la gente cuando empieza a hacer juegos, ¿no? Así como no dimensionas lo complicado que es hacer un juego de los que juegas, ¿no? O sea, dices, claro, monito brinca, monito llega a la meta, ya se acabó, ¿no? Eh, sí, exacto. ¿cómo en tu experiencia, tanto en Game Jams como dando clases, cómo haces para como mediar esa frustración y tratar de guiar a la gente de, mira, por favor, te lo juro, empezar chiquito es lo mejor que puedes hacer? Haciendo muchos minijuegos. O sea, una de las cosas importantes que aprendí a guamazos, fue ponerle tiempos a las cosas, ¿no? O sea, yo soy una persona que me cuesta mucho trabajo cerrar ciclos, yo voy papaloteando por la vida, pero aprendí que primero, poniéndole una fecha límite, es lo mejor para poder terminar un juego, porque en particular en México creo que somos muy así. Y dicho un poquito entendiendo lo que piensan los extranjeros de los mexicanos, de que somos bomberos.
¿no? En México le pones un pedo así, un pedote. Ellos ya se están quemando del infierno de que no están entregando, le llamas a un mexicano y te resuelve el pedo, ¿no? Ujú. Pero pone a un mexicano a planear y hacer las cosas muy a la europea, ¿no? Diré muy a la alemana y puta, somos un desastre, ¿no? Entonces con esto nada más quiero decir que nos gusta hacer el crunch, o sea, nos gusta trabajar bajo presión. ¿Por qué diablos? ¿Quién sabe? No sé si es cultural. Obviamente no es solamente de mexicanos, es de todo el mundo, pero particularmente en México se ha observado más este fenómeno de que nosotros sabemos resolver en las situaciones más extrañas, ¿no? Entonces, poniéndole esta fecha límite es cuando te das cuenta de que dices, no resolví y tengo que entregar mi trabajo para mañana. Entonces ahí es cuando te aparece supuestamente la creatividad y resuelves. Entonces, lo que yo estoy haciendo es ponerles al menos 4 juegos en un cuatrimestre, ¿no? O sea, casi un juego por mes. O sea, prácticamente estoy haciendo mini jams, Ujú, ¿no? ujú. Haz un juego, haz un juego, haz un juego del más simple a, al que mezcle todo lo que hemos aprendido anteriormente. Y del más simple me refiero a un juego primero de azar, donde no tienes que hacer Nada de nada más que control. dejarle todo a la suerte, ¿no? Y prácticamente, si lo vemos desde el lado programático, es simplemente meterte en problemas de azar y un menú y algo muy simple, ¿no? Movimientos muy simples, algo que no te lleve mucho tiempo. El segundo es un juego narrativo, un juego de texto. Entonces ahí ya pasamos de las puras mecánicas, nos metemos con temas de narrativa. Y un poquito empezamos con un cuento. O sea, tomamos un cuento o les pido que creen un cuento y a partir de ese cuento tienen que hacer el juego. Porque no es lo mismo hacer una historia lineal que hacer una historia dialogada ni una historia interactiva, que ese es el gran problema cuando hacemos juegos interactivos, ¿no? Que es lo principal de los juegos, que sea interactivo. Después, el siguiente reto es un juego tipo escape room, donde ya mezclamos un poquito mecánicas y narrativa. Y el cuarto juego es prácticamente libre, ¿no? Aunque ahorita a los chicos les puse un juego multijugador local, ¿no? Digo, si se puede en línea, pero creo que los conocimientos todavía no le dan para hacer algo más en línea y no tenemos servidores como para meternos y jugar con esos. Entonces, mientras sea local, pero que sea multijugador, creo que ahí aprendes. Y entonces pasas como que por todos los espectros básicos de los juegos y te vas quitando el miedo a hacerlos y vas aprendiendo a terminarlos, lo que te decía, ¿no? Tienes una fecha límite, entonces aprendes a terminar, empiezas a cerrar y empaquetar y listo. Y entonces, como es un proceso creativo, pues entre más ciclos vayas dando, más vas perfeccionando. Y pues como tú decías, ¿cómo quitas esto de querer hacer el juego grandote? Pues es que me pasó a mí cuando empezaba en estos relajos. Yo nunca me consideré hardcore gamer. De hecho, no me considero hardcore gamer. Tengo un gap enorme entre los videojuegos de Atari hasta 1995. O sea, del 86 más o menos al 95, jugaba en las No es maquinitas, tanto. pero no jugué Nintendo, no jugué como tal pues Nintendo 64, ¿no? O sea, nada de esos juegos. Los conocí, los vi, medio los jugué en algún momento porque algún amiguito lo tenía, pero ya de estar yo todo el tiempo con la consola, para nada, ¿no? Game Boy, ni se diga, ¿no? Nada. Entonces regreso a los videojuegos en el 95 con Resident Evil. Y no lo jugué, nomás lo marqué como fecha porque hace mucho que no juego un juego en computadora, ¿no? Y a partir de Resident Evil, de esa fecha que lo conocí, porque ahí alguien me lo presentó, me acuerdo que compré Lords of the Ring. No me acuerdo. No, Lords of Magic, que es un juego tipo de estrategia en tiempo real. Ok. Bueno, eso de tiempo real era entre comillas, porque era como un ajedrez donde tú le marcabas a dónde iban tus personajes a atacar y era como un juego de rol, de hecho, básicamente como un juego de rol en tiempo real.
Y ese es lo que recuerdo que regresé a los videojuegos, ¿no? Y de ahí a los simuladores de vuelo, que los simuladores de vuelo son los que me fascinan, ¿no? Esos son los que amo. Y por alguna razón, yo siendo músico, para esto deben saber que yo soy músico de profesión, estudié guitarra clásica en la Escuela Irracional de Música, ahora Facultad de Música de la UNAM. Y por azares del destino aprendí a programar. Entonces dije, ¿cómo combino? Ah, y también estaba dando cursos de verano, ¿no? Llevaba desde la prepa, empecé a dar cursos de verano. Entonces, ¿cómo combino las tres cosas? Arte, lúdica y programación. Ah, videojuegos. Entonces me meto a aprender a programar videojuegos. Fue una época que de España estaban llegando muchas revistas con tutoriales, con CDs y tutoriales de cómo desarrollar juegos. Agarré uno que se llamó Dark Basic, ¿no? Un engine de desarrollo de juegos llamado Dark Basic, y me clavé, ¿no? Y en la misma industria se escuchaba, es que no vas a hacer nada, si estás haciendo en Basic no vas a lograr hacer nada, mejor Ujú. hazlo en C++. Ah, pues me fui a estudiar C++. Entonces, dar el salto de Dark Basic, que era un engine para desarrollo de juegos, a C++, llegué a hacer casi mis propias librerías para tener mi propio engine de desarrollo de juegos, ¿no? Así muy Claro. incipiente, pero aprendes, ¿no? De todo este relajo. Y cuando dije, ya sé, ya tengo mi engine, ahora sí me voy a poner a hacer un juego. Mente en blanco. O sea, no supe cómo diablos hacer un juego. Y esto se cuenta rápido, pero fue un proceso de al menos 3 años. Claro. 3 años de entre estar empezando a hacer juegos y hacer casi tu propio engine y al final de cuentas quedarte en blanco y no poder hacer ningún juego. Después lo que sucedió es que abandoné como tal el desarrollo de videojuegos, me fui al software empresarial porque mi vida dio un giro enorme y me fui entonces a aprender y a afinar mis habilidades de programación en bases de datos, .NET y demás. Y en 2012 me encuentro con Debauer, ¿no? Igual fundado por Jacinto Quesnel, me encuentro ahí a la banda, encuentro mi planeta. Hablan de arte, hablan de juegos, hablan de programación y lo más importante de todo es que hablaban de economía, ¿no? Y yo en esa época me estaba medio muriendo de hambre, entonces dije, wow, de aquí soy, ¿no? Y encontré mi planeta y pues ya de ahí ya no me sacaron, ¿no? Con las habilidades que traía de gestión de grupos, de manejo de grupos, de cursos de verano y demás, pues me coloqué en el primer meetup, en mi primer meetup, diré, de cara oculta, ¿no? La persona que estaba llevando el meetup se regresaba a su estado, Luis Almaral creo que es, se regresaba a su tierra y pues dijo, ¿quién se queda con el grupo? ¿Quién da el paso al frente? Y pues ahí me lancé, ¿no? Entonces empecé a tomar el grupo, creo que duramos 2 años haciendo un meetup mensual y después ya gracias a Jacinto que me dijo, pues deja de estar haciendo, que estás haciendo gratis y vente a hacerlo pagado, ¿no? Ay, gracias, ¿no? Entonces ahí es cuando ya entro al Centro de Cultura Digital y pues prácticamente el resto es historia, ¿no? Pero entonces, todo esto sale porque cómo diablos logro acortar o cómo les hago, cómo les explico que no debes de hacer un juego tan grandote, pues básicamente a partir de mi propia experiencia de haber querido hacer el juego grandote y que lo que me marcó fue tener tiempos límite, ¿no? Sí, y es que siento que es esas cosas que uno, o sea, como que no escarmientas en cabeza ajena, ¿no? O sea, como que tienes que entercarte, intentarlo y darte cuenta de que es una mala idea. Pero creo que sí, escuchar estas otras historias al menos te hacen un poco más consciente del riesgo que estás tomando, ¿no? Porque creo que esa es la diferencia, ¿no? Una cosa es decir, voy a entercarme a hacer mi juego capricho 3 años, y otra cosa es decir, me voy a tomar 3 meses y realmente son 3 años. Que te diré, fíjate, de esas fueron de las lecciones de vida que también me costaron, ¿no? Siempre, en 2012, ya siendo no un chavito, sino ya medio peludón y ya sabiendo qué era el SAT, ¿no? Una de las cosas que siempre dijimos es no intentes hacer tu propio engine, utiliza Ujú. uno que ya esté. Pero vino Game Coders y me cerró el hocico, ¿no? Porque Game Coders hizo su propio engine y eso le valió que lo publicara Namco. Namco Ujú. Bandai es el primer juego y creo que es el único que ha sido publicado por Namco, gracias a que tenían su propio engine, ¿no? Entonces,
ya no te digo no lo hagas. Nada más te digo es tiempo contra dinero. Sí. Y por el otro lado, también he visto juegos que son la pasión de la persona, que se tardan un chingo de años y que al final le rinde frutos. Pero lo mismo, es tiempo contra dinero. Sí encontré en la industria que habían las dos formas, ¿no? Por un lado, lo diré así, Mulaka contra Jorge Suárez, cara oculta, en su momento de cara oculta, ¿no? Jorge Suárez decía, haz juegos caquita, dijo, haz juegos chiquito, ¿no? Chiquitos, pero esos te van a generar dinero y así es como vas a ir haciendo la bola de nieve. Y Mulaka le dijo, no, ni madres. O sea, ese es el juego que queremos hacer y ese es el juego que vamos a sacar. Obviamente se pusieron una fecha límite, supongo, porque lo lanzaron, ¿no? Lo terminaron y lo lanzaron. Sí. Y no es el único, ¿no? Entrevistabas a Paola Mácula. Mácula, gracias, de Mácula Interactive. Y también, gracias a que se ponen un tiempo límite, pues están terminando el proyecto. Entonces, he visto los dos campos, ¿no? También me acuerdo de este juego de arte de Kovacevic, Broken Reality. Broken Reality. Acabamos de tener a Broken Rodrigo Reality. en un Ya, episodio. pues Broken Reality también es esos juegos de ensueño, ¿no? Es que es el juego que yo quiero hacer. Tardaron un chingo de tiempo, pero lo lograron, lo sacaron. Entonces, de repente, Sí. Se pone raro, porque también creo que, o sea, tú lo estás planteando en términos como de tiempo, ¿no? Que es real, ¿no? O sea, sí es como que tengas un tiempo límite, pero también, o sea, son como estas historias, depende también de tus, pues, capacidad de vender un proyecto o de conseguir el dinero o que tengas familiares, amigos, lo que sea que te puedan como sostener durante ese tiempo, ¿no? Porque creo que es a veces la conversión más difícil, ¿no? De que, bueno, o sea, si yo no tengo para comer, ¿cómo me va a aventar a hacer un juego de 3 años? exacto. ¿No? O sea, Y ahí es donde necesitas detenerte y reflexionar un poquito y hacer estrategias, porque fíjate que también algo que descubrí en todo este trayecto fue que puedes hacer juegos modulares. Algo que me lo enseñó mucho fueron los juegos point and clicks, que de repente son juegos de historia que te dan un módulo como de 1 hora de gameplay, pero te lo van entregando cada 3 meses o cada año, ¿no? Una onda así. Y se vuelven sagas como de 6, 7 capítulos. Y muy bien hechas, ¿no? Y que te dejan buen sabor de boca, tienen una buena dirección, lo van sacando poquito a poquito, van midiendo el mercado también, no se estresan, aunque al mismo tiempo sí se estresan, porque pues hacer un juego siempre es se dice muy estresante. fácil, ¿no? Pero, ay, güey, ¿no? O sea, vivir de ello es lo difícil. Sí. Aquí, fíjate, aquí debo decir que a lo mejor el gran ventaja que he tenido es que soy hijo de la mala vida, ¿no? El hecho de hacerme músico, ¿no? Desde ese momento sabía que me iba a ser difícil comer, pero Ya algo estabas que me enseñó mentalizado. sí, pero algo que me enseñó la vida es que a final de cuentas, dedicándote a lo que te gusta, siempre vas a encontrar la manera de hacer dinero, ¿no? Como músico, uno de mis primeros grandes errores y que aprendí mucho de ello fue dejar de irme por la carrera de guitarra e irme por la de pedagogía musical. Definitivamente el error fue porque entré muy chavito, ¿no? Entré como de 16 años a la carrera de educación musical y digo a la carrera porque en la escuela de música de la UNAM tienes 3 años de propedéutico antes de entrar a la licenciatura. Entonces yo estaba cursando la preparatoria al mismo tiempo que estaba cursando el propedéutico allá y dije, voy a estudiar educación musical porque es lo único que me va a dejar dinero. Total, reventé. Terminé el año, pero reventé, porque aparte eran un chingo de materias, tenía yo la prepa también, que eran un chingo de materias, no era prepa de la UNAM, o sea, la prepa de la UNAM tenía menos materias y como que podías Ujú. equilibrar, era colegio de bachilleres, entonces tenía el chiputero de materias y troné, reventé. Y entonces hice mi cambio y me quedé solamente en la carrera de guitarra y al poco tiempo te vas dando cuenta que siempre hay algo en donde puedes trabajar. Puedes trabajar ya sea como intérprete, puedes trabajar como maestro, puedes trabajar como jinglista, puedes trabajar como acompañante, en fin, o sea, se te va viendo el panorama una vez que entras a esa industria. Lo mismo en videojuegos. De repente entras, quiero hacer juegos.
ok, y siempre te dicen, ¿desde qué área? Administrativa, programación, arte, música, ¿de dónde, no? Entonces de repente la gente se congela y hay muchos que se quedaron frustrados anteriormente con que querían hacer juegos, se fueron a estudiar, diré, historia. Y de repente viene una game jam donde tus habilidades de historia las puedes aplicar en un juego y son felices, ¿no? Así, no Claro, sabía que se podían hacer juegos desde la historia. Pues sí, ¿no? Recuerdo que hasta tenemos un dentista en la industria, ¿no? Entonces eso también era fantástico, de decir, cualquier persona puede venir a hacer juegos y trae su experiencia, su bagaje y lo puede aplicar en juegos. De ahí a que podamos vivir de hacer juegos, también necesitas estas estrategias administrativas, este conocimiento de vendimia, ¿no? Si le agarras el gusto a vender, incluso te pasa lo que a Jorge Suárez, ¿no? Jorge Suárez, el gran vendedor de juegos mexicano que se trajo a una empresa extranjera y ahora son la empresa más grande de México, ¿no? Empresa más importante de México en desarrollo de juegos. Entonces, pues es todo por saber vender y por la pasión de vender y hacer dinero, ¿no? Entonces, claro. afinar, Sí, afinar. sí, no, y creo que sí hay espacio para todo, ¿no? O sea, sí definitivamente de cualquier ángulo hay entrada, ¿no? A la industria. Creo que al ser una industria, pues, creativa, a fin de cuentas, ¿no? O sea, no hay... Lo platicaba con Rod, ¿no? Que igual, pues, está dando clases en América, entonces como que también salió el tema, ¿no? De cómo es dar clases y todo este rollo. Y es así como de, pues, también la educación súper especializada de juegos, o sea, sí te da cierta ventaja, pero siento que la ventaja competitiva que te da es más de que te mete al mundo de juegos más pronto. Claro. ¿No? O sea, te conecta un poquito más pronto y ya tienes un piecito adentro. Pero a nivel conocimiento no es nada que no puedas aprender por fuera. No es nada que puedas aprender después, ¿no? Eh, Claro. no es como que sea un jardín cerrado el hacer juegos, ¿no? O sea, la información está allá afuera y cada vez es más fácil meterse. Definitivamente, pues así es como yo entré, ¿no? Ujú. Empezando con tutoriales en línea y demás, o sea, con información, revistas del extranjero. Así es como yo empecé, entonces así es como yo me desarrollé en este mundo. Sin embargo, sí te diré algo que he aprendido de la academia, viéndote a ti, por ejemplo, ¿no? Tu generación, todo lo que aprendieron, que fueron una de las primeras generaciones de Science Institute, si mal no recuerdo. Ujú, la segunda, creo. Eh, el gran problema que tienen en México es que no había industria. O sea, en su Correcto. momento, o sea, me titulo y a dónde mierda salgo. Y no sé, digo, porque sé que tenían los mejores maestros de México, ¿no? Creo que fue la gran época dorada de SAE Institute, al menos en maestros, ¿no? No sé si también había la visión de crecer la industria mexicana, porque también era la época del emprendedurismo, Ujú. pero actualmente creo que tienen las habilidades suficientes para irse del país. ¿No? Sí, Creo que ahorita ya está abriendo más campo laboral en México, mucho más, gracias a ustedes, ¿no? A su generación que sigue tesonera, ¿no? Ahí haciendo juegos y aprendiendo y reconstruyéndose a partir de los fracasos y de todo lo que está pasando. Pero sí creo que las nuevas generaciones tienen la oportunidad, si bien no de salir del país, sí de empezar a trabajar para extranjeros desde casa. ¿No? correcto. Siento que actualmente ya tienen más esa posibilidad. Incluso lo veo mucho porque tanto Bromio como Game Coders Studio y obviamente Amber, pues lo que están haciendo es maquilándole a los extranjeros, ¿no? Están Ujú. trayéndose la maquila y ni se diga keywords, ¿no? Pero principalmente estos que son 100% mexicanos, que es Bromio y Game Coders Studio, pues primero eran los desarrolladores independientes y se convirtieron en las personas que le resolvían los problemas a los demás, ¿no? Entonces, sí están saliendo con esas skills, todavía falta, ¿no? O sea, no te confíes si sales de cualquiera de estas escuelas, no te confíes porque la vida afuera es más dura, ¿no? Sí. Pero sí ya hay dónde Definitivamente. caer. O sea, creo que sí Y- ya hay vacantes y ya hay empresas que están reclutando constantemente. Y definitivamente es algo que no nos tocó a nosotros cuando salimos, ¿no? no, a ustedes les tocó la joda. Que incluso aquí sirva para preguntarte, ¿cómo te fue en la empresa de juegos de casino? Porque me parecía incluso maravilloso que estuvieran ahí, ¿no? Fue una.
O sea, sí fue una cosa así, de mucha suerte y como de el lugar, momento, o sea, lugar y hora adecuada, ¿no? Todo fue ¿no te acuerdas de Charlie Ramírez? Ajá, sí, claro. Ahora, todavía trabajo con él, está haciendo la música del juego, de hecho te mando a saludar mucho. Nah, sí, claro. Este, pero bueno, Charlie estudió conmigo en SAE, él de hecho no terminó, él se salió y se pasó a psicología. eh, Sí, y eventualmente un día me dice, oye, conozco a tal persona de mi universidad que su esposo trabaja en unos casinos. O sea, su familia tiene casinos. Vamos a picharles algo. Y así, con más huevos que conocimiento, llegamos así de buenas tardes, no se les ofrece que les hagamos unos juegos para su casino. Y como que sí fue la tormenta perfecta, ¿no? Porque sí estaban, o sea, resulta que ellos sí tenían la inquietud de hacer sus propias cosas. Habían estado tratando como de trabajar como con outsourcing, con unas personas que no les estaba gustando lo que les estaban entregando. Y pues llegan aquí estos dos mocosos con algo de credenciales de hemos hecho juegos durante la carrera y estas cositas. Y nos dieron chance, ¿no? O sea, sí nos dieron chance como de entrarle y pues sí nos dieron nuestra primera chamba y el estudio no existía como tal, ¿no? O sea, sí ok. fue como de ahí pues nos dieron la oportunidad y empezamos así como a jalar a más gente que conocíamos y pues nos dimos de topes un ratote, ¿no? O sea, fue a aprender a hacer juegos y aprender de toda esta industria que no sabíamos absolutamente nada. eh, y pues fue una experiencia bien interesante, ¿no? La verdad es que ya ahorita me acuerdo y no sabíamos nada, o sea, sí estábamos Sí, ahí sí, quemando dinero justamente. ajeno. eh, pero al final Ajá, funcionó. Ahorita la verdad es que les va muy bien, ya actualmente. ok. Y siguen contratando gente y tienen ahí muchas personas. O sea, tengo amigos que hice ahí que ahí siguen, ¿no? A la fecha. Ya 10 años. Pero fue justamente eso lo que me pareció muy interesante, porque era una parte, una rama de los juegos que casi nadie topaba y todo el mundo satanizaba, ¿no? O sea, voy a crear juegos, todo bien kawaii, bien bonito, aunque sea de disparos y de matazón, pero, esos son los juegos, y de repente juegos de casino. Oh, ¿no? Sí, 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 Juegos de sí. casino, el casino es malo, eso sí es el diablo, ¿no? O sea, ahora sí me espanto de que estés haciendo juegos. Pero al mismo tiempo, Candy Crush, pues es prácticamente un juego de casino, o sea, fueron los que más desarrollaron el mal para poder mantener sus juegos, ¿no? O sea, fueron los que contrataron a Sí, psicólogos para entender cómo hacer más mal. Bueno, no fue la intención de hacer más mal, pero la intención era exprimir más a los jugadores, ¿no? Pero, sí. pero definitivamente es un aspecto, uno de los tantos aspectos de esta industria del juego, diré también el Hero Game, ¿no? Los juegos Ujú. eróticos, pues también es otro apartado que si lo agarras de forma seria, es, puede ser muy hermoso y muy educativo. A mí sí me Claro. gustaría, por ejemplo, que algún día nos hablaran ustedes de todo lo que aprendieron de hacer juegos de casino, porque deben de ser, supongo, ¿no? Deben de ser completamente rectos, deben de ser completamente, comprobables, ¿no? Auditables, diré. Deben ser, rentables, sobre todo para el negocio, y deben de ser bastante entretenidos, sin caer en la adicción que tipo Candy Crush, ¿no? Diré éticamente, y no sé si por atrás te decían, güey, tiene que ser más adictivo, pero eso. Pues, pues no realmente. Fíjate qué interesante. Es algo con lo que lo he pensado durante años, ¿no? Porque siento que a lo largo de mi carrera, siento como que empecé en el lado oscuro y poco a poco me he ido recorriendo hacia hacer otro tipo de juegos, ¿no? O sea, ahorita que mencionabas Candy Crush, ¿no? O sea, por ejemplo, actualmente en mi chamba, la que paga mi renta, pues hago juegos móviles, ¿no? Entonces, Vale. para mí es luego muy evidente ver como los paralelismos entre lo que hacía en juegos para casinos y lo que se hace acá. Eh, donde trabajo actualmente, la verdad es que creo que los juegos que hacemos son bastante benignos, ¿no? En la manera en la que están monetizadas. O sea, definitivamente podrían ser mucho más predatorios como otros juegos que hay afuera. Que la verdad es que, pues sí, generan muchísima lana, pero sí ahí yo sí veo el paralelo muy directo, ¿no? O sea, cuando hacía juegos de casino hacíamos bingos, ¿no? Ok. Eh, y los bingos, pues es pícale, ¿no? Pícale Ajá. y que pase. Y ahorita ves juegos móviles que es eso.
No dice que Ujú. sea casino, no dice que sea nada más, pero nomás estás picando el mismo botón y te dan rewards, ¿no? Y para mí eso sí ya es exactamente lo mismo. Y sí me hace sentir así como de, híjole, ¿no? O sea, como que venía huyendo de este lado. Que aunque sí, como dices, ¿no? Tiene lo suyo bueno y evidentemente me dio una oportunidad de empezar en esta industria que agradezco muchísimo. Pero, pero a mí me gustaría tomar esta oportunidad para decir, creo que algo que hay que entender es que los juegos de casino sí son malvados de cierta manera porque sí están buscando hacer dinero, ¿no? O sea, es un negocio y Ujú. definitivamente es un negocio que le va muy bien, si no, no seguirían existiendo. Pero está regulado, ¿no? O sea, Claro, hay límites dentro de lo que puedes hacer, ¿no? O sea, el juego no puede nada más robarte dinero, ¿no? O sea, sí tiene que, por reglamento y porque si no la gente no lo juega, el juego tiene que pagar, ¿no? claro. Eh, y eso es algo que siento que los juegos móviles se están tardando un poquito en ser regulados, ¿no? O sea, la tecnología ha avanzado muy, muy rápido. Y bien que mal, o sea, la ludopatía es un problema real, ¿no? Los casinos Claro. tienen que reportar esas cosas cuando ven esos comportamientos, están obligados legalmente a hacerlo. Y no Ujú. puedes entrar a un casino si no tienes 18. Pero yo ahorita Ok. puedo bajar el juego móvil que yo quiera y ponerle ahí una tarjeta de crédito y gastar lo mismo o hasta más. Ujú. Y creo que es un tema del que no hablamos lo suficiente. Y fíjate que eso sí sería muy interesante para hablar con diputados y políticos, decir, a ver, vamos a regular este desmadre, ¿no? O sea, ya que sacaron su dominguera de querer poner su SRB mexicano, Sí. pues vamos a hacerlo bien, ¿no? O sea, que muchos pelearon, o sea, recuerdo a David Surazzi, Layout, de Bauer, peleando por ese tipo de cosas de vamos a hacerlo bien. Nomás no sean tan políticos como siempre, ¿no? Ahorita en época de elecciones. O Sí, sea, claro, dejen de no, ser no tan es el políticos momento. y no es el momento, o sea, si lo quieren hacer, hagámoslo bien, hagámoslo juntos, ¿no? Este, Sí. y sí creo y esa es parte interesante que, insisto, algún día me gustaría profundizar de alguna manera, es las leyes que se generan o las leyes que rigen a los juegos de casino, Ujú. ¿no? ¿Qué tanto sí puedes, qué tanto no puedes? ¿Y qué tanto es gris y aprovechas? ¿No? Sí. Pues mira, la verdad es que no le sé tanto, ¿no? O sea, cuando estuve en su momento estaba yo como programador, ¿no? Ujú. Entonces, eh, teníamos una persona que era quien hacía las matemáticas, que básicamente nos Claro. daba las probabilidades, ¿no? De cuánto tenía que pagar la máquina, ¿no? Entonces, te puedo decir que sí había un porcentaje, que sí definitivamente pagaba, ¿no? O sea, ahorita no me acuerdo el número, pero del 100% de lana que entraba, un 70, Un 80 porcentaje salía de sí te vuelta lo daban. eventualmente, ¿no? Entonces le llamaban así como no me acuerdo cuál era el nombre, pero tenían un nombre para el porcentaje exacto de lo que es ganancia. Y es Ujú. menor de lo que uno pensaría, ¿no? Cuando piensas en que las maquinitas no pagan, pero de todos modos, pues es azar, ¿no? Y el azar Debe ser es, mayor que el melate. Eso me yo creo queda que sí, claro. sí. Debe ser mucho mayor que el melate. O sea, que incluso por eso me parece muy interesante. Porque tenemos la Lotería Nacional, ¿no? Que es una paraestatal, creo, mexicana. ¿Y cuáles son sus regulaciones y cómo nos impactan en juegos? Y eso siempre me lo pregunté estando en el Centro de Cultura Digital. Dije, ¿los busco? ¿No los Está para busco? ¿Me meto investigarse, en ¿eh? problemas o no me meto en problemas? Porque también se arman guetos, ¿no? A final de cuentas, donde hay lana, Claro, puta, todo mundo pelea ahí, ¿no? Entonces, de repente pensé, si meto a juegos con Lotería Nacional y ándate que trabajé para Lotería Nacional en cursos de verano, ¿no? Por ahí, por azares del destino. Entonces, siempre me quedó esa duda de cómo diablos estamos regulados en juegos, ¿no? Porque ujú, ahorita, fíjate, ahorita comento que traigo un dilema existencial en juegos dentro de la política, porque me doy cuenta que juegos a nivel cultura, ¿no? Tiene videojuegos, videojuegos específicamente dentro de cultura tiene una problemática, que es técnico y es artístico. Entonces, toda la parte de arte entra perfectamente bien y está protegida por las leyes de cultura. ujú. Pero todo lo que somos técnicos, los gestores culturales que ahorita están peleando por ese derecho, ¿no? De que desde cultura tengamos algún tipo de beneficio y demás. Pero están los programadores que hacen arte, pero al ser técnicos, se van del lado de la técnica. O sea, cultura Claro, no los abraza, no los protege. Quien los debe de proteger es más bien el área de tecnologías y el área esa rama que incluso no sé cuál es, ¿no? En México,
Entonces, ¿cómo diablos logramos proteger a toda la industria mexicana del juego legalmente en esos sectores? ¿No? Y Sí, sí luego existimos en también, una era gris rara. muy rara, y luego también en los juegos de casino, porque ya hay leyes, Ujú. ¿no? Ya hay leyes que están ahí estructuradas, entonces, ¿cómo las podríamos aplicar nosotros como desarrolladores de juegos? Y me acuerdo mucho de un ejemplo que comentaba Jacinto, de las leyes regulatorias también en Japón, ¿no? En Japón no puedes utilizar monedas, no puedes utilizar dinero líquido en las maquinitas, en las chispas, ¿no? Igual que aquí sea en México. Entonces lo que haces es compras un producto, que son las monedas falsas, Ujú. haces el cambio de moneda a la moneda virtual para vender en tu mundo virtual, ¿no? Como juego móvil. Más bien gastar en tu mundo virtual. Y lo ves así, es en todos los móviles, pero justo porque la regulación no te permite manejar dinero directo, ¿no? O sea, Sí. Sí, pues es todo un tema. O sea, yo no sé cómo me siento al respecto. O sea, sí, es como que, pues es parte de los pasos que está dando la industria para crecer, ¿no? O sea, según yo ya hay una propuesta de ley, creo que en China, ¿no? Donde se quiere ujú, regular un montón juegos móviles, ¿no? O sea, que no puedas tener daily rewards, que no puedas tener como estas, ¿cómo le llaman? patrones oscuros, ¿no? Patrones oscuros, sí, así de que compras una cosa y en cuanto la compras te dan un descuento de la que sigue. Y así como compras encadenadas, ese tipo de cosas ya las van a regular. Y pues, o sea, si se regula en China va a afectar a todo el mundo, ¿no? Eh, Ujú, y sí siento que es de esas cosas que pues está muy difícil que suceda a nivel como cada país, porque también la verdad es que tristemente esas cosas toman tiempo y ujú. los juegos avanzan más rápido de lo que se puede estar regulando, ¿no? Entonces sí siento que nos toca también a nosotros como creadores, ¿no? Hacerlo de manera responsable, ¿no? O sea, si estás haciendo un juego móvil, también tienes que pensar un poco de, sí, claro, tienes que comer, eso es importante y necesitas que tu juego genere dinero, pero también no tienes que llegar a estos extremos donde estés como explotando a las famosísimas ballenas, ¿no? Así de gente que gasta miles y miles y miles de pesos o dólares al mes en juegos móviles. O sea, ese es el tipo de cosas que digo, ya cuando un usuario llega a eso, si tienes manera de localizarlo, debería ser muy similar a cuando tienes que ayudarle a un ludópata en un casino, ¿no? Eh, Ajá. Porque a fin de cuentas los juegos free to play pues son algo muy cool, ¿no? O sea, el hecho de que tú puedas sacar un juego y que cualquiera lo pueda jugar, que no haya una barrera de entrada, pues es algo que la verdad sí es algo, o sea, es bueno para la industria y es bueno para el consumidor, pero también requiere como, pues, ética de parte de los creadores y conciencia de parte de quien juega de, oye, a ver, esto que estoy Fíjate, jugando que me está queriendo sacar dinero a huevo, ¿podría estar jugando otra cosa? Eh, claro. Y fíjate que eso me parece muy interesante lo que acabas de decir. Es cuando en un casino detectan que hay un ludópata, van y al menos le dicen, güey, ¿te sientes bien? ¿Todo bien en casa? ¿No? Digo, ahorita que mencionaste que no sabías cómo sentirte al respecto, yo diría que deberías de sentirte orgulloso de haber pertenecido a esa sección y de tener todo ese conocimiento. Algo que siempre he admirado de tu trabajo es precisamente eso, que fueron los únicos de esta generación que dijeron, vámonos a los juegos de casino y se fueron verdaderamente por el tipo de juegos que sí estaban haciendo dinero, ¿no? Dentro de lo bueno, malo, cuestionable y demás, pero estaban entrando en esta industria madura, en esta industria seria de los juegos. Y esto lo comento sí, no para denostar a las personas que siempre vienen queriendo hacer su juego de ensueño, el juego kawaii. Personalmente, creo que lo he expresado en algunos otros videos, me cansa mucho ver a todos los chivis mexicanos, ¿no? Que de repente pareciera que todos los mexicanos tenemos una cultura demasiado infantilizada, ¿no? Hasta que vienen los juegos de horror y me dicen, no, güey, quítate. O sea, estamos tan podridos en México que tenemos juegos de horror acá duros, ¿no? Entonces digo, ah, ok, ahí es si hay un salvación. espectro. Sí, ¿no? O sea, gracias por sacarme de los chivis, ¿no? Entonces, pero es ese aspecto que yo sí esperaría, al no ser gamer, hardcore gamer, que yo sí esperaría el crecimiento de la industria. ¿No? Y Sí, quizá por eso también es que estoy metido en estos juegos serios, ¿no? En esta Game Jam de industria, donde el chiste es precisamente
Sí, he dicho que gracias a Huizinga detecté que hay dos caminos en el mundo del juego. Hay más, ¿no? O sea, podemos discutirlo, pero hay muchos caminos. Pero principalmente hay dos. El juego como arte y el juego como deporte, ¿no? Que es algo de lo que marca mucho Huizinga. Incluso hago siempre, tengo una charla que siempre inicio con eso, ¿no? En idiomas que no es el español, hay dos palabras para juegos, play Ujú. y game, ¿no? En idiomas anglosajones principalmente. Entonces, el play comúnmente está relacionado con la música, con el teatro, ¿no? Play music, play theater, ¿no? Juega una obra de teatro, juega una obra musical. Y por el otro lado el game, ¿no? Los Juegos Olímpicos, los Juegos de competencia, ¿no? Entonces, estoy viendo y ya se ha comprobado que están dándose esas dos vertientes en México, ¿no? Hay menos juegos deportivos, que eso es algo que le reclama un poco a la industria mexicana de por qué no hacen más juegos multijugador del lado deportivo. Nos hace falta un juego mexicano deportivo, eso sí creo que nos hace falta, pero juegos artísticos y culturales ya hay, ¿no? Empezando por Ujú. Rocket Reality, que tiene mucho ese aspecto. Entonces, el hacer estos juegos serios, pues lo que le estoy apostando, como yo vengo del área de arte, ¿no? Específicamente de música, yo sí le estoy apostando a esta evolución de tener el Mozart, de tener el Bach, tener el Brahms, de juegos de arte, ¿no? Y te vas dando cuenta que siempre todo es una evolución. Y justo lo decías, ¿no? En mis tiempos era el juego de Atari, ¿no? O sea, con sus complicaciones de que tenías muy poca memoria. Después viene los videojuegos ya actuales como Cyberpunk 2077 con unos gráficos y con una cantidad de memoria estúpida. Y por el otro lado tienes los de realidad virtual y lo que se viene, ¿no? Que vas a poder jugar nada más con la pura mente y pensar en juegos del futuro, que también es algo de lo que digo en mi conferencia de o nos vamos al espacio o nos vamos debajo del agua, dependiendo de qué tanto jodamos el planeta, ¿no? Ahí es donde BioShock cobra sentido, ¿no? De una ciudad bajo el agua, porque jodimos el planeta tanto que vamos a tener que vivir allí, ¿no? O sea, ni tiempo nos va a dar de salir al espacio. Yo soy pro espacio, ¿no? Yo mejor utilizar la tecnología chingón para poder salir al espacio y habitar otros lugares agrestes, ¿no? Pero, pues es hacia donde queremos llevar como desarrolladores a nuestro público, ¿no? Entonces, Claro. Que fíjate que ahorita que mencionabas como todo esto, ¿no? De el Mozart, el Bach. Siento que es bien rara esa comparación en juegos, ¿no? Porque siento que, a diferencia de la música, que creo que sí empezó. O sea, no sé. O sea, no sé si tenemos juegos clásicos como en ese mismo. O al oh, menos como sí, con ese mismo de. Como reverencia que le tenemos a la música clásica, ¿no? Y no sé si sí, tenga que ver un poco como con esta cuestión de que al menos el videojuego como tal, ¿no? O sea, sí nace como producto primero, ¿no? Y siento que al juego le ha tomado sus años ganarse este estandarte de como valor cultural. Entonces como que verlo en retrospectiva es raro. no, pero justo ahí es donde hacen los paralelismos, ¿no? O sea, te Ujú. preguntas si sí lo hay, claro que sí. O sea, simplemente Atari, ¿no? Marcó una época porque eran unos cuantos píxeles, eran dos controles, y el Pong, ¿no? Marca un antes y un después. Después, la siguiente revolución viene con Doom, ¿no? Sí. Básicamente, si lo analizas de esa manera y como se analiza artísticamente, son estos parteaguas que rompen y disrumpen hacia otros lados, porque vienes con una sinergia, viene un juego que es parteaguas como Doom, que es un juego 2D que después se siente 3D, ¿no? Y de ahí saltas a otros lados, digo, se va bifurcando de una manera impresionante, porque también por otro lado están los juegos narrativos, con este de House algo, ¿no? Haunted House, si mal no recuerdo, que fue el primer juego de rol de texto, Mm. ¿no? De Sierra Interactive. Entonces, esa es otra línea. Y luego se viene StarCraft, creo que es otro de los que también rompe, ¿no? El paradigma y se van a... Sí, o sea, creo que ya cuando lo pones así, creo que sí puedo verlo, ¿no? O sea, creo que tal vez, no sé, se me hace como raro pensar en esto, Wow, ¿no? Porque siento que ah, es parte wow, de lo bonito de los juegos, pero creo que también es de lo difícil de wow. entender para muchas personas. Y es que los juegos son labores grupales, ¿no? O sea, Ajá.
Hoy más que antes incluso, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, dices Atari y cuánta gente sabe quién hizo Breakout, ¿no? Ajá. Eh, Tenemos ahí como héroes y personajes históricos perdidos, ¿no? Por estar como bajo estos sellos de empresas, ¿no? Y pensamos en Nintendo como este ente extraño Ajá. de impacto cultural, ¿no? Y que fue una revolución de lo que venía antes, ¿no? O sea, Ujú. de todo lo que fracasó antes, Nintendo vino a rescatar. Y después de Nintendo, no me creo que fue Xbox quien vino a rescatar, ¿no? Y después Sony a los independientes, ¿no? Vino a rescatar. Y ahorita algo que estoy pensando es que los juegos de rol y los juegos de mesa van a salvar a los videojuegos. ¿No? Por eso también impulsar esta industria de seguir haciendo videojuegos, seguir haciendo juegos de mesa y a seguir haciendo juegos de rol, escape rooms, porque seguramente nos van a ayudar por esto que ya se ha escuchado en varias ocasiones de que las mecánicas son exactamente lo mismo y estamos aburridos de recibir los mismos juegos de siempre. Pero Ujú. volteas a ver lo que están haciendo los juegos de mesa actualmente y es... Sí, sí, totalmente. Yo sí amo con pasión los juegos de mesa y me encantaría hacer uno. Tengo ahí varios en el tintero. Y la Este, invitación es, haz juegos y también conoce los juegos de patio, ¿no? Los escape rooms. Yo ahorita estoy emocionado con los escape rooms, que son fáciles de construir hasta eso, son divertidos, son adictivos, ¿no? Tienen sus cosillas y ver más allá, ¿no? Lo que te decía al inicio, experimentar con nuevas cosas. ¿Qué juegos puedes hacer con inteligencia artificial? Y no me refiero como juego, como un plataformer hecho con inteligencia artificial. Es más bien, ¿cómo vas a explorar la herramienta y vas a crear tu propio juego que tenga otro significado, que tenga otro simbolismo, que tenga otra forma de jugar, ¿no? Y que te parezca divertido. sí, que eso nos da para todo otro podcast. Totalmente. Hablar. Y no le sé, ¿eh? O sea, ahorita nada más es de todo lo que teorizo, así como de las ideas locas que me vienen a la cabeza, pues ahorita fue eso. O sea, vamos a hacer Sí, una no, game y es jam de que inteligencia artificial a ver qué chingados hacemos, ¿no? sí, creo que sí hay como para dónde, ¿no? Y definitivamente es de esas tecnologías que pues sí va a tener un impacto en todas y cada una de las industrias. Eh, y en juegos seguramente podemos hacer cosas bien raras con ello, ¿no? O sea, sí, va a estar extraño. Fíjate, sí, creo que sí voy a hacer una game jam de inteligencia artificial. Yo creo que la voy a Siento hacer que para tendrías, diciembre. está raro, ¿no? Porque no sé si ahorita está como tan accesible o sea, como que tú meter así un modelo de lenguaje directo al juego, como que no está tan a la mano todavía, ¿no? O sea, siento que si haces un game jam ahorita de inteligencia artificial, va a ser gente haciendo assets en Midjourney o lo que sea, pero integrarlo siento que todavía no está tan fácil. Probablemente, pero sería un éxito también. Porque a Ah, sí. final de cuentas es quitarle el miedo a la gente. Y ese es un terror personal que tengo de hacerme viejo y no seguir a la par de la tecnología. Porque lo vi con mis abuelos, lo vi con tíos, padres, ¿no? Esas generaciones que de repente ya no podían utilizar el celular. Y por miedo a eso ya no se subían a la tecnología. Yo le tengo pánico a eso. Entonces Sí. ahorita me está llegando ya la edad, jovencito, ¿no? De que veo a la inteligencia artificial y no le entiendo ni un carajo, ¿no? Entonces la Game Jam sería para quitarme el miedo a esa madre, ¿no? Y justo es explorarla, ¿Sabes que estaría ¿no? bien padre? Estaría bien padre así como que el puro game jam fuera entrenar a ChatGPT para que juegue contigo. Así ya. Exacto, No haces nada exacto, más. Nomás es explicarle reglas a ChatGPT hasta que puede jugar contigo. exacto. No, es justo la exploración, es justo lo que esperaría de una Game Jam. Aunque hagan puras cosas en Midjourney, aunque hagan puros textos refriteados de cosas, pero ya te estás quitando el miedo, Sí, eso ¿no? sí. Y estás aprendiendo a utilizar la herramienta. Lo que sería máxima para mí es justo lo que acabas de decir. Entrena la pinche inteligencia artificial para que juegue contigo, ¿no? O entrena la inteligencia artificial para que juegue con un gato. ¿Qué sé yo, no? O sea, Sí, sí, sí. El que logra que que ChatGPT también hablar de alucine más juegos fuerte para... gana. Sí, que hablar también de juegos para mascotas es otro tema, ¿no? Es como dices, otro podcast, ¿no? Varios, Sí, supongo. sí. Ahí luego, igual para que le pongamos un pin para otro podcast. A mí me encanta pensar siempre en juegos para adultos mayores.
¿no? O sea, yo sí siento así como de, yo a mis 60 años voy a querer seguir jugando videojuegos. Y Claro. seguramente no voy a querer seguir jugando lo mismo que estoy jugando ahorita, ¿no? Y siento que eso es algo que es un mercado que va a existir definitivamente. Y hay que estar pensando cómo lo vamos a hacer. Claro, pensar juegos para tercera edad, pensar juegos incluyentes, ¿no? Ujú. Que es parte del tema, porque a los 60 Claro. años seguramente o mis rodillas o mi cadera o algo ya Sí, no tu me va a visión, tu funcionar. tiempo de Simplemente mis reacción. ojos, ¿no? Ya Ujú. no funcionan tan bien como chavo, ¿no? Entonces, sí, también pensar en los juegos incluyentes, que es otro de los temas que me gusta abordar, pues sí, definitivamente es toda otra sección del mundo de juegos, ¿no? Sino a pesar de ser juegos serios, ¿no? Van Claro. incluso ya mucho más allá. Pues mira, Héctor, yo creo que si no hacemos otro podcast, aunque sea tenemos que juntarnos a platicar de todo esto. Simón. Y con más banda para que se haga la Sí, chorcha, qué chido. sí. Regresan los meetups. Sí, Simón. Simón, ya lo he estado pensando. De repente me cuesta, ya a mis 80 años, ya digo, un poco mejor si la gente tiene ganas, y aquí es un llamado al público que te está escuchando, si quiere hacer un meet-up, reunirse a la gente y empezar a platicar de estos relajos, nos inviten, ¿no? Les echamos Exacto. la mano, les pasamos tips y trucos y todo esto, les apoyamos en redes, les apoyamos asistiendo, pero den el paso, eso es importante. No los dejan en la tarea solamente a nosotros. Son más de 5,000 y tantos desarrolladores mexicanos. Yo creo que ya estamos en la barrera de los 10,000. No nos Sí. dejen el trabajo a 5 gatos. No sean... No Los mismos manches. pelados de siempre. Sí, no manches. Ya después de 10 años ya estoy cansado, señor Stark. Sí, pues ya vamos a cerrar, pero estuvo súper buena la conversación, Héctor. Nada más, hay una pregunta que hacemos en todos los episodios y me intriga mucho tu respuesta, sobre todo con tu background de música antes que de querer hacer juegos. ¿Cuál dirías, Héctor, que ha sido el juego que ha sido como tu impulso para hacer videojuegos, ¿no? O sea, eso que jugaste en algún momento que dijiste, claro, ya no quiero hacer música, quiero hacer juegos, o quiero hacer ambas, pero como ese En hito. ese sentido es ninguno. Ok, Porque, como expliqué anteriormente, no vengo del mundo de los videojuegos. Sin embargo, te diré que sí fue lo que me mantuvo en el mundo de los videojuegos. Y eso fue mi primer mecánica de juego, que para mí fue mi primer juego, pero fue una mecánica de juego. Era una hoz que estaba girando y un puntito que tocaba siempre en la hoz, o sea, era la recompensa que había que lograr. Y tenía que llevar el cubito del punto A al punto B sin tocar la hoz. ok, Esa primera mecánica de juego, esa primera condición de victoria y condición de derrota, fue lo que me mantuvo en el mundo de los juegos. Porque fue una cosa que con la ayuda de los manuales pude hacer en media hora. Dije, güey, eso está bien pinche divertido, ya me encantó. Y eso fue lo que me hizo meterme a desarrollar videojuegos. excelente. Pues ahora espero ese juego publicado en itch pronto para poderlo jugar. No, ya llovió de eso. Y bueno, pero estaría bueno que lo retomaras, fíjate. Este, así como ejercicio nostálgico de tener tu primer juego hecho ahora con tantos años de experiencia. No está en Nicha yo, pero está en mi página de shilamgames.com el primer juego que metió a un concurso. No, el segundo juego que metió a un concurso. Fue el que me enseñó a terminar. No, el segundo juego que me enseñó a terminar juegos. Que ahí fue, por eso es mi amor a las Game Jams. Porque te enseñan a terminar juegos. Pero en aquel entonces no era Game Jam, era concurso. Mm. Entonces, el concurso, entren a los concursos. Todo el mundo debería participar en los concursos porque te obliga a terminar. Y ahorita que retomando, ¿no? Recapitulando todo lo que platicamos anteriormente, los concursos te enseñan a terminar. Sí. Sí, que luego es lo que tienen los game jams, ¿no? Que está bien padre porque es pura buena vibra, pero también a veces la presión es súper baja por lo mismo. Ajá. Sí, y el concurso te sube el nivel, Sí, ¿no? Entonces, es lo que te sube la barra. Entonces, participa en Game Jams, muchas Game Jams, pero participen en concursos, definitivamente, porque eso te va a levantar la barra muy cañón. 100%. Pues Héctor, un placer haberte tenido en el programa.
Algo que quieras Gracias por la invitación. como avisar, no sé si hay algún Game Jam en puerta o si no, dónde pueden estar al pendiente. Síganos en Mermelada de Juegos, ahí nos encuentran en todas las redes sociales, principalmente Facebook, somos de los viejitos, ustedes disculpen, Instagram no es lo mío, pero ya estamos en LinkedIn al menos y en TikTok, ¿no? Ahí de repente haciendo cosas. Y pues ahorita la invitación es para participar en la Mini Game World Jam de Conservación del Patrimonio Cultural. Ya arrancó precisamente este sábado 4 de mayo, pero todavía pueden participar. Esta Game Jam, como todas las Game Jams, es para hacer networking. Lo más importante de una Game Jam es conocer a más personas que les apasiona lo mismo que a ti y hacer sinergia para crear juegos o crear tu estudio o invitar a trabajar o que te inviten a trabajar. Pero esta Game Jam en particular tiene la característica de que está enfocada a pasar por las 7 etapas principales de desarrollo de juegos. Las 7 etapas profesionales, diré. Investigación y inducción le llamamos, conceptualización, preproducción, producción, testing, postproducción y exhibición del juego. Entonces, el objetivo es que al finalizar esta Game Jam, que tiene una duración de 2 meses, salgas con un producto que pueda ser tu portafolio para que puedas pedir chamba en la industria, ¿no? Y también tiene el objetivo de, al menos en esta primera etapa de 3 semanas, de que te conviertas en líder de equipo, ¿no? En el líder de equipo de arte, líder de equipo de programación, líder de equipo de game design, por ejemplo, y que puedas reclutar a más personas a esta Game Jam. Entonces, lo divertido de esta Game Jam es que es tan libre que puedes invitar a más personas, a las personas que tú quieras, a trabajar, ¿no? Bajo un esquema de trabajo real, habiendo hecho un Game Design Document, y aunque nada más contrates a un programador por un día, pero que te haga un algoritmo que tú sabes que es el algoritmo que necesitas, pero ya lo contrataste, ¿no? O sea, ya incluso buscaste quién sí te lo iba a hacer y vas a sufrir de que te dejen botado, aunque sea una cosa muy simple, ¿no? Pero es el objetivo de profesionalizarte, entender esto desde la forma profesional, para al terminar puedas llegar con más confianza en la industria y postularte, ¿no? Uf. Por fechas, esto va a salir en 2 semanas, entonces me alegra escuchar que es de 2 meses. Entonces no hay ningún problema, les dejamos aquí las ligas a todo eso y alguna de esas ya hasta les toca contactarse con alguien que esté buscando reclutar. Sí, definitivamente sí. O se pueden aventar el chistecito de hacerlo en un mes, ¿no? O en un mes y una semana, se vale, ¿no? Aquí el chiste es hacer juegos que hablen acerca de la importancia de la conservación del patrimonio cultural, del patrimonio gráfico rupestre, y el tema secreto es la Sierra de San Francisco, en Baja California. No me acuerdo si norte o sur, creo que es Baja California Sur. Pero bueno, si me estoy equivocando, tache para mí. Excelente, Héctor. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, un honor.